Todos los pueblos del mundo, escúchenme muy bien, ¿cuáles son los pueblos más antiguos considerados pueblos? ¿Alguien de ustedes se acuerda cuáles son los pueblos más antiguos como civilizaciones? No una persona, sino como los primeros pueblos ya organizados, que ya tenían un gobierno, tenían su religión, tenían sus calles arregladitas, su organización, sus primeras leyes. ¿Cuáles son los pueblos más antiguos que han existido? Bueno, pues así como una comunidad, las primeras comunidades ya más organizadas, conocidas, porque a lo mejor puede haber una que todavía no conozcamos, conocidas, los primeros fueron ahí donde actualmente está Irán, Irak, por ahí, que eran llamados también los caldeos, los asirios, las personas que vivían ahí, luego los cretenses ahí, la comunidad minoica de lo que son las islas de Grecia. Ellos fueron como los primeros pueblitos que esculpían, que tenían ya sus vasijas, sus herramientas, ¿no? Hablando de aquel lugar. Pero aquí en América, pues los primeros fueron como los olmecas, ¿no? Y luego ya allá en Europa y todo eso, bueno, eran los bárbaros que les llamaban ¿cómo se llama? Los romanos. Ya después vienen otras civilizaciones muy avanzadas como los egipcios. Y luego también vienen los babilónicos, ¿no? O los babilonios, perdón. Y después también vienen los imperios allá de Mongolia, ¿no? Con Gengis Khan, perdón. Y luego viene China. Y también después vienen otros pueblos en África. Y en América, pues no se diga, los toltecas, los olmecas, los aztecas, los mixtecas, los mayas. Y en América del Sur, pues ahí los incas. Y luego más adelantito vienen los romanos, los griegos, los romanos, ¿no? Y luego ya después vienen otras comunidades muy avanzadas como los árabes también, y etcétera, etcétera. Pero ¿por qué les digo yo esto en esta misa? Bueno, porque analizando todas esas civilizaciones, les voy a decir algo. Todas las civilizaciones tenían una religión. ¿Cómo ven ustedes eso? No había una civilización sin una deidad, o sea, sin un dios. Todas las civilizaciones antiguas, todas, mal o bien, tenían una deidad. Si ustedes se ponen a ver, los babilonios allá, ¿verdad? Tenían diosas, los asirios, ¿no? Los hititas, los egipcios tenían a Osiris ahí, ¿no? Al dios Ra. Y luego los griegos también tenían a Zeus y a Afrodita y a todos esos, ¿no? Y los aztecas, ni se diga, ¿verdad? Tenían a Huitzilopochtli, por ejemplo, a Tlaloc. También los mayas, ¿no? Y también los incas, y también los griegos, y también los romanos, y todos, también los árabes. ¿Por qué esto? Bueno, porque hablamos de que no hay una, en el ser humano, moralmente hablando, siempre existe la pertenencia a o la dependencia de. O sea, a ver, ¿de dónde vengo? ¿Quién me creó? No vine aquí por casualidad, así es, no estamos en este mundo por casualidad, todos fuimos creados por una deidad, y así lo entienden todas las civilizaciones antiguas. Ahora, va a haber un error muy grande en todas las civilizaciones antiguas, que es un error que va a venir a aclarar la religión de los judíos. El único pueblo que tenía un solo Dios verdadero eran los judíos. Así es. Eran los judíos. Todos los demás tenían que el dios del vino, que el dios de la fertilidad, que el dios del dinero, que el dios de la brujería, que el dios del agua, que el dios sol, que el dios... etc. Tenían muchos dioses, eran politeístas. Pero la única civilización antigua, un pueblito pequeñito, que era el pueblo hebreo, de ahí viene hebreo, así era su nombre original, los hebreos. Era el único pueblo que decía: no hay dios sol, no hay dios de la fertilidad, no hay dios del dinero, no hay dios del vino. Solo hay un Dios, Señor y dador de vida. Y se llama Yahvé. Entonces, gracias a Dios, aquel Dios, los hebreos conservaron esa alianza con Dios, porque Dios escogió a Abraham, acuérdense que era caldeo, lo saca de Caldea, de Ur de Caldea, así se llama el pueblo de Ur de Caldea, y le dice: vete a la tierra que yo te enseñaré, vete a la tierra que yo te mostraré. Y se lleva a su esposa Sarita, y luego les regala a su hijo Isaac, ¿verdad? Y etcétera, etcétera. A lo que yo quiero llegar, hermanos, cuando Cristo vino al mundo, la cosmovisión de un solo Dios verdadero era muy fuerte en la cultura hebrea. Pero en los pueblos vecinos no. No. De hecho, había hombres que se creían dioses. A Cristo le tocó ver
cómo los romanos al César lo querían como Dios. Y vean ahorita, si ahorita nuestros políticos se quieren sentir Dios, ¿o no es cierto? Sí, hay políticos que ya se volaron la barda y se creen Dios. Pues imagínense si ahorita que la gente tiene una capacidad de decir, no, pues no es Dios, es un ser humano como yo. Pues en aquellos tiempos la gente sí creía que era como el Dios Diocleciano, el Dios César Aurelio, el Dios Marco Aurelio, el Dios, ¿cuál otro? Trajano. Los emperadores romanos eran como Dios, hasta mandaban acuñar una moneda con su rostro, para que la gente viera que él era Dios. Y Jesús va a protestar mucho con la moneda. Cuando le dan la moneda y le dicen, den al César lo que es del César, ¿verdad? O sea, y a Dios lo que es de Dios, porque este no es Dios, le está diciendo. Entonces Jesús va a lidiar mucho con este tipo de situaciones, pero también con los pueblos vecinos. Era un puñadito de gente que creía en el Dios verdadero. Gracias a Dios, Cristo vino al mundo, y gracias a la predicación de los discípulos y de los apóstoles, todas aquellas civilizaciones se fueron convirtiendo al Dios verdadero, y hoy, la inmensa mayoría del mundo tiene una religión monoteísta. ¿Qué quiere decir monoteísta? Un solo Dios.